Bueno, vamos a hablar un poco sobre la teoría, ¿sí?, del material de soldadura que envié. Acá hablo un poco sobre los tipos de uniones, ¿sí? Unión a traslape, unión a tope. Acá está la definición un poco de lo que vendría a ser soldadura, que seguramente ya lo vieron en algún momento en taller, ¿sí? Bien. Después habla sobre esfuerzos, ¿sí? Léanlo tranquilos después. Lo que yo voy a hablar es básicamente lo que dice acá, ¿sí? O es más o menos lo que dice acá. Para hablar de soldadura tenemos que entender un poco lo que es esfuerzo, ¿sí? Tenemos esfuerzos admisibles, esfuerzos cortantes, esfuerzos normales, ¿sí? Bueno, acá dice, por ejemplo, relacionado con lo que es la soldadura, que la resistencia de las uniones a traslape, tanto con filetes frontales como laterales, se supone determinada por la resistencia al cortante de la garganta de soldadura, ¿sí? Y dice esfuerzo, ¿sí? Habla sobre esfuerzos y yo no quería introducirme directamente en el cálculo que ya hemos hecho un poco sin hablar de esfuerzo, ¿sí? Acá tenemos más imágenes de distintas placas, ¿sí?, unidas a tope o a traslape, donde están actuando fuerzas, ¿sí?, y donde se tiene el diagrama de cuerpo libre y la expresión matemática de los elementos que actúan, ¿sí? Bien, acá continúo hablando un poco de lo que es la garganta de soldadura, o por qué se tiene en cuenta la garganta de soldadura. Lo leen, ¿sí?, porque es definición. Y acá comienza hablando un poco sobre solicitación, esfuerzo y esfuerzo cortante, ¿sí? Solicitación es un término que está relacionado con la ingeniería, ¿sí? Acción o fenómeno externo que afecta una estructura. Básicamente es el efecto que produce una fuerza al modificar el estado de inercia que tiene un cuerpo, ¿sí? Tenemos que verlo de esa manera. Nada más que nosotros tenemos que pensar ya en estructuras, por ejemplo, ¿sí? Para analizar o hacer este análisis sobre estructuras, ¿sí?, debemos tener en cuenta fuerzas externas o exteriores, esfuerzos internos, dice, transmitidos por una parte de la estructura u otros agentes, ¿sí?, y desplazamientos ocasionados por ejemplo, el terreno. Esto tiene más que ver con la civil, pero sí, continúa hablando de esfuerzo, ¿sí? Entonces acá defino esfuerzo, ¿sí? Esfuerzo es como definir presión. ¿Se acuerdan que presión era fuerza sobre superficie? Bueno, acá el esfuerzo es exactamente lo mismo, nada más que el esfuerzo lo va a producir una fuerza o una carga y la presión la produce un fluido, ¿sí? Las unidades son básicamente las mismas, ¿sí? Dice esfuerzos internos sobre una sección, dice transversal o de una estructura metálica o del material que sea. Es un conjunto de fuerzas o momentos estáticamente equivalentes a la distribución de tensiones internas sobre el área de sección, ¿sí? Sobre el área de sección. Bien, ¿qué significa eso? Que esto tiene en cuenta, ¿sí?, el efecto de la fuerza sobre la superficie. Y en la superficie nosotros tenemos, en la superficie del material, tenemos un montón de partículas, ¿sí? Bueno, el esfuerzo tiene en cuenta el efecto sobre esas partículas, ¿sí? Por eso dice sumatoria, integrales, ¿sí? Dice, estamos analizando entonces una cantidad indeterminada de pequeñas tensiones que actúan sobre todas las partículas del material. Por eso el término integral, ¿sí? Tiene en cuenta la sumatoria del efecto de la fuerza sobre las infinitas superficies o pequeñas superficies sobre cada molécula, ¿sí?, en cada molécula, por ejemplo, ¿sí? Es una definición que tiene en cuenta más lo interno, ¿sí? Nosotros a las fuerzas las podemos sumar sobre un cuerpo, por ejemplo, podemos sumar las fuerzas en Y, las fuerzas en X, los momentos que producen las fuerzas. Bueno, el esfuerzo va más adentro, ¿sí? Tiene en cuenta la estructura interna del material, ¿sí? Bien, define esfuerzos perpendiculares y tangentes, ¿sí? Eso quería mostrarles igual. Los esfuerzos normales son los que actúan sobre el eje y pueden producir pandeo, pueden producir corte, deformación, ¿sí?, pero que actúan con respecto al eje, ¿sí?, al eje a 90 grados, ¿sí? Y los esfuerzos tangenciales son los que van paralelos,
¿sí? Al eje. Son todos los que actúan haciendo una acción de compresión, digamos, ¿sí? Esa sería la diferencia, por ejemplo, entre fuerza normal y tangencial. Esto, si ustedes lo chusmean, van a encontrar un montón de material, se van a encontrar prácticamente con un universo nuevo, ¿sí? Nosotros vamos a ver estos dos tipos de fuerzas, ¿sí? O sobre los que actúan sobre la placa de soldadura, más que nada, ¿sí? Bien. Hasta ahí la primera explicación.